todos los municipios y gobernaciones que controla el masismo, está dando datos falsos, está acumulando insumos médicos de bioseguridad. Tristemente les importa más el juego y la trampa política que la salud de todos los ciudadanos. Se proyecta para septiembre más o menos 200.000 infectados. Los hospitales están atestados. La morgue ya no da más. Usted puede encontrar cadáveres en los pasillos. ¿Y qué es esto? ¿Solamente una desesperación, una ambición por conquistar el poder? ¿De hacerse del poder? Y simplemente no piensan en la salud de los ciudadanos. Esto realmente es inaudito. No podemos estar frente a la politiquería cuando la ciudadanía está en gravísimo riesgo. Pero ya hemos visto, la mejor forma de cuidar, defender la vida, compañeras y compañeros, es con las elecciones, con nuevo gobierno legítimo, legal. Yo quiero decirles, compañeras y compañeros, se ganan las elecciones. Alianza, acuerdo estratégico con China, con Rusia, con Cuba. Cuba anunció que ya pronto va a tener vacuna. Hermanas y hermanos, tardará un año, algunos dicen van a tardar un año para tener esta vacuna. Con un tiempo demasiado corto para el fin de la pandemia que esperamos que se produzca probablemente a mediados o fines de julio. El gobierno de la presidenta Áñez, póngase usted 3, 4, 5, 6 meses para el año 2021, se estaría prolongando el tiempo de la Asamblea Legislativa y el gobierno legislativo del MAS. Y no nos parece correcto que el MAS continúe gobernando desde el punto de vista de las leyes, que es fundamental, como ustedes pueden aprobar. El MAS puede bloquear, aprobar, determinar una línea totalmente distinta a la del gobierno. ¿Cuáles son los elementos que tenemos a mano? La experiencia de otros países del mundo. Hemos visto países que han vivido una pandemia muchísimo más grave que Bolivia. Estoy hablando de países con 25, 30.000 muertos y con casos de 200 o 300.000 contagiados. En el caso de Europa se ha producido una desescalada, lo que ellos llaman una desescalada, alrededor de 3,5, 4 meses después del comienzo de la pandemia. Entonces, lo que quiere decir que después de esos 4 meses empieza la desescalada y existe la posibilidad de pensar que ya está el país saliendo de ella. Piense usted en marzo, 10 de marzo, el primer caso, todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio, todo agosto, son 6 meses. Creemos que 6 meses es un tiempo razonable, no lo era 5 porque estaba muy justo. 6 meses nos parece un tiempo razonable para pensar que ya estemos de salida. Pero el tiempo es razonable. Si estuviéramos hablando de una elección en agosto o estuviéramos hablando de una elección en julio, que hay consideraciones que permiten pensar que se puede hacer un proceso electoral. Pero creo que más allá de la consideración política de ayer, la consideración es que el Tribunal Supremo Electoral nos preguntó si estábamos de acuerdo en postergar el proceso electoral. Pero vuelvo sobre el punto político. La prolongación del mandato de un gobierno que no puede controlar la pandemia, que está en una grave crisis institucional, que no tiene recursos para ayudar a los municipios que están pasándola muy mal, con una asamblea legislativa controlada por el MAS. ¿Por qué le vamos a dar al MAS un año más de gobierno gratuitamente si se puede y se debe llevar adelante un proceso electoral que resuelva tema de salud, tema económico y tema político? Esto es muy importante. Entendemos el plazo que también se ha tomado en cuenta de lo que necesita el tribunal para poder comprar, repito una vez más, todo el equipo de bioseguridad que se requiere para llevar adelante las elecciones. Entonces se ha hecho ese cálculo y bueno, nuestra propuesta ha sido que nos vayamos hasta la primera semana de septiembre, que le está dando una holgura bastante amplia, un mes y algo más, ¿verdad?, para que pueda completar todo lo que se requiere para llevar adelante las elecciones seguras. El pedido clamoroso del pueblo boliviano es elecciones. Y se ha ido, por supuesto, bajando la información a los diferentes departamentos, a las centrales, en fin, con la posibilidad de que se llegara a un acuerdo con los demás partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral. Por lo tanto, ya están sobre avisos varios de los sectores, han estado contenidos muchos de ellos. Ahora ya
queda claro la fecha, hay una fecha establecida. Nosotros hemos aprobado, como el público sabe, la ley tal cual el tribunal ha enviado y solamente se modificó el periodo de las elecciones, en el cual podía llamarse a elecciones, nada más. ¿Por qué se convocan a elecciones? ¿Será la estrategia del MAS para que mucha gente pensante y en preservación de su salud no vaya a votar? Yo creo que esta es la coartada del MAS, por eso a través de la Asamblea desesperadamente están buscando promulgar esa ley y hacer que la promulgue Eva Copa siendo incompetente. La anterior ley que convocaba a las elecciones de agosto la promulgó Eva Copa y sin embargo no tiene competencia. El Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar sobre este tema. Eva Copa no es competente. Los que pueden promulgar una ley son el presidente, el vicepresidente como presidente nato del Congreso. Y Eva Copa solamente preside la Asamblea, que es muy diferente a ser presidente de la Asamblea. Entonces, este es un llamado a todo el pueblo boliviano. No permitamos que la politiquería siga despilfarrando el dinero. Y peor, en elecciones que están ya llenas de trampas. Y de acuerdo a lo que es la Constitución, el artículo 163, nos da la potestad de hacer nosotros como presidentes de la Asamblea, hacer la promulgación y esta pueda ser ejecutada. Las elecciones de octubre costaron 217 millones. Esos 217 millones necesita a gritos el ciudadano. Necesitan a gritos los hospitales. No nos vamos a volver a entrampar en la politiquería barata de a ver quién roba más al Estado cuando la gente se está muriendo, cuando la gente necesita insumos en los hospitales, cuando la gente está preocupada por el pan que tiene que llevar a su casa. Y los candidatos pensando en elecciones, pensando en hacerse del poder, pensando, y seguro que no me equivoco, pensando en llegar a robar, como lo han hecho todos, casi todos en la historia del país. Entonces, en este momento es el ciudadano el que tiene que pronunciarse. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que hayan elecciones. Por lo menos no en etapa de pandemia. Y por lo menos no con esas reglas de juego amañadas que hemos heredado del prófugo Evo Morales. Es importante que los candidatos tomen conciencia. Hay gente que está pasando muchas necesidades. Hay gente que está pasando hambre en esta cuarentena. Y a ellos no les importa. Ellos entrarán en campaña. Ellos seguirán utilizando los recursos del Estado. Esto no puede ser posible. Ojalá reflexionen. Tiene que quedar claro para aquellos que están desesperados por elecciones. Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Arce Catacora. Sí, estas personas tienen que tomar conciencia. La población tiene muchas necesidades en este tiempo de pandemia. Y el despilfarro en un proceso electoral, peor aún, amañado, es un insulto a la pobreza, a la miseria, a las necesidades, a la seguridad, a la vida.